Vive el mundo una guerra secreta, está el mundo en guerra y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué tal? Yo soy Ayo de Camino Florido. Hoy voy a platicar de los datos que tenemos que apuntan a que se está dando una guerra sin que nosotros nos estemos dando cuenta y que el mundo se está polarizando y que son dos partes que están luchando encarnecidamente y es una guerra muy discreta, ¿no? Y está empezando a calentarse. Lo importante de todo esto, o cuál es mi intención con todo esto, es que tú cuando recibas la información vayas viendo los datos de un lado, los datos de otro, y puedas diferenciarlo. No tomes la información que viene de una televisora o de un noticiero simplemente porque la persona está sentada de traje y representa mucha autoridad, sino que evalúes los datos, que no te dejes convencer a la primera, sino que busques otras fuentes de información y así puedas ver si realmente lo que estoy diciendo tiene sentido o no tiene sentido. Vamos a empezar primero con el tema de los alimentos, bueno, con la guerra actualmente de Rusia. Hoy es agosto 21 del 2022. Rusia está en guerra con Ucrania y obviamente como ahí se producen la mayoría de los fertilizantes, entonces eso está afectando los suministros de alimentos, y entonces se dice que esto va a ocasionar problemas con la alimentación. Pero son como profecías ya preparadas, porque si tú te pones a analizar cuántas plantas de alimento se han accidentalmente destruido en Estados Unidos en los últimos 3 meses, son cientos de plantas. Camiones con alimento que de repente se voltean, les pasa algo. Evidencias donde, por ejemplo, la fórmula de los bebés, que ahorita está escaseando mucho, se ve evidencias de que hay gente que tiene los camiones y están destruyendo las fórmulas. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay interés de que se suceda y por qué y qué ganan, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Y entonces te vas a ir dando cuenta que en esta guerra oculta siempre hay una postura que es siempre muy positiva, de ¡ay, sí, los queremos ayudar, el bien del mundo, los niños, el medio ambiente! Pero atrás de esa intención que parece benéfica, siempre hay algo muy oscuro, un interés que no es el que nos estaban diciendo, ¿no? Y que nos están haciendo que hagamos cosas o que nos sintamos culpables por alguna otra intención. Por ejemplo, con todo esto, ¿no? La falta de los alimentos y todo, bueno, entonces nos están empezando a decir, no, es que hay que comer insectos. Y bueno, yo soy de México. Aquí en México nunca hemos tenido problemas con comer bichos, es algo bastante normal, pero una cosa es como pues tener un complemento de insectos, y otra cosa es como volverlo pues la base de tu alimentación. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, con los insectos es que cuando tú guisas un insecto, su nivel el calor al que llega el insecto al guisarse, pues no es muy alto. Con la carne, cuando tú guisas la carne, pues el nivel de calor que requiere la carne es mucho más alto. Y cuando guisas a altas temperaturas la carne, pues cualquier parásito que hubiera tenido esa carne se muere. Entonces, pues tú te la comes y ya no te pasa nada, ¿no? Con los insectos no pasa así. Como el calor es muy poco, muchos de esos parásitos sobreviven, y si tú te los comes, pueden causar grandes problemas en el organismo. Y si estás alimentándote diariamente de eso, pues corres un alto riesgo de que te suceda. Hicieron una inspección en algunas granjas de insectos que hay en Estados Unidos, y el 80% de los insectos que analizaron tenían parásitos. Entonces,
como que siento que de repente estamos como queriendo hacer cosas como que demasiado rápido. Para mí, lo que yo veo es que ellos tenían un plan que iba a llevar varios años, ¿no? Y han ido muy despacio con esto, poniéndonos una cosa y luego otra. Pero por algún motivo han tenido la necesidad de acelerar todo esto. Y entonces están aventando todos estos recursos que habían pensado ellos meterlos poco a poco a una velocidad que los hace bastante obvios, ¿no? Y por eso estamos empezando a ver, oye, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Que también es un tema enorme, que es el calentamiento global. A mí esta chica Greta la admiraba mucho porque era una chica de acción y se iba en el barco y hablaba en los congresos y hacía que la gente entendiera del problema del medio ambiente. Que te digo, es algo que todos entendemos, ¿no? Claro que queremos un medio ambiente sano, estamos cansados de la contaminación, creemos que es un problema, pero de repente están empezando a sacar unas exageraciones y unas tendencias, por ejemplo, con esto ¿cómo se llama en español? La huella de carbono que están queriendo implementar. De hecho, ya lo están empezando a hacer muchos países, donde te están diciendo, no, es que tu huella de carbono, mira, tú aquí pon lo que consumes y nosotros te vamos a decir cuál es tu huella de carbono para que la reduzcas. Y entonces están empezando a evitar que la gente haga su vida normal para reducir esta huella de carbono a una velocidad increíble, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, todo este problema con el petróleo que se está haciendo, que están queriendo que ya no se utilice para meter energías alternativas. Cuando lo escuchas como por primera vez dices, pues esto todo está muy bien, qué bueno, vamos a apoyar energías renovables y vamos a hacer a un lado el petróleo. Pero de repente te vas dando cuenta que atrás de cada cosa hay un montón de intereses y un montón de intenciones que no son solo el medio ambiente, que se basan mucho más en el control, en esto de la huella de carbono, para que la gente ya no pueda salir, para controlar mucho más, no solo con tu dinero, porque estamos yendo en el modelo, digamos, de la democracia, del libre comercio, nos estamos yendo a este otro modelo de uno de estos grupos que está en este conflicto. Ha visto el modelo chino con muy buenos ojos y quieren que todo el resto del mundo utilicemos este modelo, que más que tú con tu dinero compres cosas, es tú con tu comportamiento te ganas libertades, ¿no? Entonces, si tú eres un buen ciudadano y no dices cosas malas del gobierno, entonces pues te dejan salir a la calle. Si eres un mal ciudadano, pues entonces te tienes que mantener encerrado. Y ese tipo de controles que ha utilizado China y que los están queriendo implementar en muchos otros gobiernos del resto del mundo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las compañías, las grandes empresas de todo el mundo, en los últimos 3, 4 años, ha habido una cantidad de renuncias y de personas que han salido incluso con pedofilia y con problemas, escándalos, ¿no? de sus cargos. Y entonces es donde estás viendo que, bueno, están como cambiando piezas claves de estos grandes consorcios que manejan pues muchos millones, que manejan mucha gente, que tienen mucho poder. Y bueno, ¿por qué están cambiando tantos directivos? No había pasado si tú lo analizas de los últimos 20 años para acá, pues siempre ha habido una estabilidad más o menos. Y de pronto aquí hay unos cambios muy grandes. ¿Por qué está pasando todo eso? ¿Qué es lo que está sucediendo atrás de todos estos cambios que están obligando, ¿no? Por ejemplo, con este tema, regresando un poquito al tema del calentamiento global, ¿no? Que ahora es un tema que lo han sacado mucho y que lo han ido cambiando, ¿no? Porque primero, en los 70s fue mucho el enfriamiento global, luego es el calentamiento global, luego lo cambiaron a cambio climático, ahorita están volviendo otra vez al calentamiento. Entonces como que depende de los intereses, depende como de la óptica que quieran tener, empiezan a hablar y a insistir de muchos temas. Y lo curioso es que antes tú
podías ver un noticiero y un noticiero pues hablaba de una cosa, un comentarista tenía un punto de vista y otro tenía otro punto de vista, ¿no? Pero poco a poco es como la línea editorial, ¿no? Y todos tienen que hablar sobre el tema con esa temática de esa empresa. Y ahora no solo es la línea editorial de la empresa, ¿no? O sea, ya el reportero ya no puede expresar libremente su opinión, sino que se tiene que adecuar, ¿no? a la línea editorial donde está trabajando. Pero ahora como que nos vamos a otro nivel más arriba, ¿no? Donde tú ves un noticiero y ves otro y ves otro y ves otro. Y hay veces que incluso hasta las mismas palabras están diciendo, y es el mismo mensaje hacia la misma dirección, ¿no? Como que estamos perdiendo esa diversidad de opinión. Y si te empiezas a ver, bueno, pues son diferentes empresas, ¿por qué están diciendo lo mismo? Pero si te empiezas a ir hacia arriba, esa empresa es parte de un conglomerado que es dueña también de esta otra empresa y de esta otra empresa, y ese conglomerado a su vez es dueña de otro. Entonces empiezas a ver que son 4 o 5 empresas grandotototas las que manejan todos los consorcios de noticias. Entonces, pues no hay mucha variedad, no hay muchos puntos de vista. Y empezamos a ver, por ejemplo, que en redes sociales, cuando alguien difiere de ese punto de vista, es atacado de una manera, pero feroz, ¿no? Yo lo he visto con este asunto del bicho, que la gente tenía temas diferentes y bueno, se hizo una cosa como hasta agresiva, ¿no? Ahora con las inyecciones hay datos abrumadores. La cantidad de información que tenemos de que no son lo mejor del mundo, de que no solo no son efectivas y que no están cumpliendo su función de proteger a la gente, porque hay personas que tienen 4 o 5 inyecciones, a veces hasta 6 ya, y se están enfermando, y a veces se enferman gravemente, y a veces hasta mueren. Pero no solo eso, sino los daños adversos que están provocando. Y eso lo están silenciando muchísimo, ¿no? Y tú dices, bueno, pero tengo todos estos documentos, ¿por qué no podemos sentarnos y tener una conversación al respecto? Y de repente empiezas a ver que las grandes farmacéuticas, al momento de esta desesperación con el bicho, llegaron con los gobiernos y les vendieron millones y millones de vacunas con unos contratos que los contratos especifican, por ejemplo, que no pueden buscar remedios alternos, que se tienen que casar con la inyección, que tienen que evitar que la gente hable mal de las inyecciones o que cuestionen o que promuevan en inglés se dice vaccine hesitancy, que tengas como duda a inyectarte. Entonces, cuando empiezas a ver todos estos temas que son como muy controlados por agentes que están atrás, ¿no? que hicieron el contrato, que son grupos de poder, que son grupos de interés. Entonces, lo que ya es bueno para el público, porque si tú dices, bueno, esto está haciendo daño, pues deténlo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues hasta aquí vamos a analizar qué está pasando. Pero además hay mucho más, ¿no? Atrás de toda esta intención de tener a tanta gente con las inyecciones. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea como que hay, llegamos a un punto donde vemos que no es normal, no es algo donde te puedes sentar a platicar de un programa que te gusta, ¿no? Y te sientas y, oye, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero pues al final, bueno, pues tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y tan, ¿no? Se queda todo el mundo muy contento. Te pueden enseñar la evidencia, tú dices, pues no me convence, o sí me convence, o ya me causaste duda, voy a estudiar más, algo, ¿no? Pero no, estamos en un punto donde ni siquiera podemos llegar a eso. Y empezamos a ver que eso se está convirtiendo también en la política de los países, sobre todo en Latinoamérica, pues nunca hemos tenido
la ventaja de tener esa libertad de poder manifestarnos tan libremente de partidos políticos en contra, o porque los gobiernos por lo general siempre han sido un poquito más represivos que en Estados Unidos o países ya con una cultura democrática más establecida, ¿no? Aquí cuando alguien llega y te dice, oye, es que fíjate que el gobierno te está echando mentiras y no está viendo, no está haciendo lo mejor por ti, pues tú así como de, no hay problema, pues es algo que estamos acostumbrados a que suceda. Pero en Estados Unidos y en estos países de Europa, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo ponerse en la postura de que el gobierno está haciendo cosas que puede que no sean en el mejor interés de la ciudadanía. Se resisten mucho, ¿no? Y con este apoyo de los medios de comunicación, pues más aún, ¿no? La gente no lo quiere creer. Pero empezamos a ver que los gobiernos se están empezando a ser más represivos, más polares, incluso en las posturas gubernamentales, ¿no? De un lado o de otro. Y entonces vamos viendo que los países se están dividiendo, y esta guerra no es de Estados Unidos contra China, sino como de grupos dentro de Estados Unidos, con grupos dentro de China. Hay unos que están aliados, otros que están en contra, y entonces es una confusión en quién está con quién. Pero sí vemos que hay una efervescencia, que están pasando muchas cosas en el mundo que no pasaban antes y que se están dando por algunos motivos. Son como las patadas abajo de la mesa que yo le digo, que están causando poco a poco que estos grupos sean ya no tan ocultos, como que se empiezan a salir más a la luz, empiezan a poner sus posturas más claras ante las personas. Y creo que estamos en un punto súper especial, porque empezamos a ver, ¿no? que estos grupos empiezan a salir a la luz, empiezan a salir ciertos intereses que están estos grupos teniendo. Por ejemplo, hay un rumor muy grande, ¿no? Que dicen que todo este tema es para controlar la población mundial, y que si es para manejar la natalidad, etcétera. Yo no sé qué tanto estén así, creo que podrían haberlo hecho mucho más eficiente de otras maneras. Pero lo que sí veo es que sí tienen intenciones que no nos están diciendo. Están haciendo cosas, aún a nuestro perjuicio, que las están haciendo por abajo, y que no debemos de confiar tanto, y que en estos momentos de esta incertidumbre que estamos teniendo, pues estamos llegando a una encrucijada en la humanidad. Que yo creo, como lo veo, te digo, estas dos grandes tendencias. Una tendencia está yendo hacia el modelo tradicional que ha estado manejando China con el crédito social, que es como mucho más tendiente al control, y el otro grupo que es un poquito más de la libertad, que es un poquito más de el capitalismo como lo hemos conocido, con un gobierno pues mucho más acotado, y estos dos grandes bloques se están empezando a ser muy visibles y están empezando a manifestarse en todo el mundo, ¿no? O sea, vemos en Latinoamérica grandes bloques ya que se están haciendo de un lado o de otro, y que ya estás viendo claramente, ¿no? hacia dónde están yéndose cada uno. Entonces, bueno, el mensaje de todo este asunto es para que investigues, para que mantengas una mente abierta, para que no creas la primera información que te dicen. Hay veces que te dicen una cosa y atrás de esa cosa le escarbas tantito y hay otra verdad, y le escarbas tantito y hay otra intención. Entonces, no siempre la postura que te hace la gente, donde te dicen que quieren lo mejor para ti, que te van a ayudar, no siempre eso es la verdad. Siempre hay que estar viendo, bueno, y esto que se hizo, hacia dónde lleva, porque además muchas veces es lo que dicen y otras cosas lo que hacen, ¿no? Entonces,
hacia dónde nos está llevando estas conductas, estamos yendo hacia el camino correcto, estamos yendo hacia el camino equivocado, y que tú tomes esa decisión. Y yo creo que es el momento en que la ciudadanía debe empezar a actuar, debe empezar a tener una voz, debemos de empezar a ser mucho más activos en redes sociales, debemos de ser mucho más activos en nuestra comunidad, debemos de empezar a cuidar nuestros entornos, y no dejar que los gobernantes hagan las suyas y nosotros nomás nos dedicamos a nuestro trabajo, porque hemos visto que en sus manos la cosa no va bien. Entonces, el mensaje es el momento de actuar, de tomar las cartas en las manos de las personas comunes, y que seamos nosotros los ciudadanos los que empecemos a guiar a los gobiernos y no al revés, ¿no? Porque ahorita los gobernantes son los que nos llevan hacia donde ellos quieren. Eso es todo por hoy. Espero que te haya sido interesante. Tiwi Tiwi. Nos vemos a la próxima. Yo soy Ayo de Camino Florido.